Abandonó a su hija por una mujer, luego quiso volver por ella, pero fue demasiado tarde. Conocer historias como estas duelen realmente, sobre todo cuando uno a veces quisiera interceder y ayudar de alguna forma a quienes son víctimas. Dios es sabio y siempre ayudará a sus hijos, quizá no a evitar el dolor o el sufrimiento, sino que os dará más fuerza para que podamos resistir. Con el tiempo llegaremos a entender el propósito del por qué nuestro Padre deja que ocurran tales cosas. Cuando hacemos o enseñamos algo a un niño pequeño, debemos de saber que eso se traducirá en las decisiones que él como adulto tomará en el futuro, y realmente el ciclo se repetirá de generación en generación. Por eso debemos tener cuidado con lo que impartimos, no solo como padres, sino también como vecinos, como tíos, como hermanos, como piezas claves en la sociedad. Reza una escritura que dice: porque si le hacéis esto a uno de los más pequeñitos, a mí me lo hacéis. Pensad en esto que os digo mientras escuchas y ves la siguiente historia. Manuel era un hombre que padecía una enfermedad que desde niño se le había creado. Su padre, un hombre ebrio, solía abandonar a su madre cuando ésta más lo necesitaba. Durante días, siendo ellos 5 hermanos, les tocaba ir a buscarlo. Después de sus largas desapariciones, en fiestas y en cuanto lugar cayera para beber, Manuel y sus hermanos les tocaba buscarlos siempre. La trágica historia de ellos terminó cuando un día su padre fue arrollado por un camión compactador de basura. Parecía ser una tristeza, pero también la liberación de una carga que su padre había impuesto sobre ellos. De allí los 5 hermanos se hicieron hombres. Cada quien construyó su propia vida, algunos se perdieron en el alcoholismo y otros en diferentes vidas muy lejos de la ciudad. Sin embargo, Manuel llevaba dentro de sí una herida que jamás había sido tratada, por ende, jamás sanada. Su padre realmente le había dejado una huella de vida que le hacía a él siempre tener un vacío en su corazón. En su alma parecía que cuando todo era felicidad, ese sentimiento siempre estaba dentro de su corazón, una herida en el alma. Lo había hecho sentirse dependiente de alguien siempre, apenas y se había enamorado de alguien y ella lo había abandonado, pues Manuel constantemente sufría de bajones depresivos que le quitaban las ganas de hacer las cosas. Tenía días en los que estaba en el trabajo y le sobrevenía una depresión inexplicable. Siempre que estaba en casa, solo quería estar en la cama. No quería hablar con nadie. ¿Cómo se podría suponer que sabía que tenía una enfermedad al alma? Simplemente lo ignoraba. Anduvo rogando por el amor de aquella mujer, pero ésta simplemente no quería cargarse con un problema más en su vida. Era joven y simplemente había optado por voltear la página. Decidió entonces abandonarlo. Manuel andaba muerto en vida. Su corazón se sentía abatido siempre. Encontraba un empleo, pero por su bajo desempeño era despedido inmediatamente. ¿Cómo se supone que empezaría su vida de nuevo? Ya ni para eso servía. Con la vida pesada y abrumado por los pensamientos negativos, iba de fracaso en fracaso. Estuvo a punto de entregarse a la bebida, pero jamás había tomado y no le veía sentido, al menos por ese momento. Así anduvo dando golpes al vacío, gastando sus energías en nada fructífero. Alguien le aconsejó que fuese a un psicólogo y pudiese de esa forma recuperarse, pero él no hizo caso. Decidió continuar con su vida como si nada hubiese pasado. Poco a poco fue olvidándose del triste trago amargo que le había tocado vivir. ¿Acaso nadie podría amarlo como él se merecía? Así en el camino conoció a Rocío, una joven que poco a poco le hizo olvidar por más tiempo lo que había pasado. La enfermedad que tenía parecía haber sido mitigada por un tiempo, pero 2 años después, Manuel volvería a recaer. Su mujer ahora le había dicho que estaba embarazada. Para muchos una noticia así le podría cambiar la vida. Manuel intentó reponerse, pero era inútil. El sentimiento de no encontrarle el sentido a la vida volvía a él y lo dejaba sin fuerzas y con ganas de llorar todo el tiempo.
Todos pensaríamos que las heridas del pasado se sanan con el tiempo, pero todo seguía su curso y el olvido por momentos no servía. A Manuel aún le estaría por pasar un evento aún más desastroso. Su mujer, dando a luz, fallecería. ¿Qué sabría el gobierno de vivir en los suburbios? Allí la gente simplemente queda para el olvido para cuando el dinero sobraba. Allí estaba Manuel en la sala de espera, por recibir la mejor noticia que le había pasado en su vida, pero también la peor noticia que le había tocado ahora. «Señor, ¿usted es el padre?» «Sí», contestó Manuel. «Señor, es una niña», le dijo la enfermera con una sonrisa de oreja a oreja. Él la tuvo entre sus brazos y se observó en ella. Había llegado a su mundo para cambiarlo. Se preguntaba si tendría las fuerzas para salir de aquella profunda depresión por la cual atravesaba. Episodios que lo hacían retroceder a su infancia cada cierto tiempo. Pero entonces, mientras meditaba sobre la vida y cómo él tenía el poder de cambiarla también, escuchó al doctor decirle: «Lo sentimos por su mujer. Ella no resistió el parto». Con los ojos bien abiertos y su pequeña que lloraba en sus brazos, caía lentamente de rodillas. Imploraba piedad a Dios. Las lágrimas se le llenaban en los ojos y sin parpadear intentaba vagamente comprender por qué le estaba pasando estas cosas a él. ¿Qué mal habría hecho él? Desde pequeño, ¿acaso había hecho las cosas mal? Ir en busca de su padre siendo él el mayor había sido un pecado que Dios no estaba dispuesto a perdonar. La muerte de su madre, la perdición de sus hermanos en el mundo del alcohol y el abandono de los mismos, el abandono de su primer amor, ahora esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No había nada ni nadie que le pudiese dar consuelo en ese momento. ¿Cómo haría él para criar a una hija solo después de la pérdida de su mujer? Volvió a su casa. Su aspecto desencajado lo decía todo. No resistió más y estando un día en melancolía, encargó a su pequeña hija a su vecina y salió a beber. Durante más de 2 semanas anduvo deambulando por las calles conociendo gente, pero parecía volver en sí cada cierto tiempo. Tenía una hija, así que al llegar a su casa fue por ella. Sin embargo, la mujer que lo había tenido dudó en entregársela, sabiendo que la vida de Manuel no estaba bien. Ese día entendió él que la vida quizá no era para él. No quería hacerle lo mismo a su hija por lo que él había pasado. Ella no tendría la culpa. Al volver en sí, habló con su vecina y le dijo que se iría de ese barrio. Tenía muchos recuerdos tristes allí. «Vamos a registrar a la niña como suya», le dijo Manuel mientras intentaba no sentir tristeza. ¿Sería esta la decisión correcta? ¿Qué más importaba? En cualquier manos estaría mejor su pequeña que en las de él. No podía con su vida ni podría con la de ella. Y así lo hizo. Entregó a su hija a su vecina, quien solo tenía 2 niñas pequeñas y ahora sumaría una más, pero al menos el padre de las niñas era soldador y le iba mejor a él. Sin embargo, Manuel ocultaba algo más. En sus días de ebriedad había conocido a una mujer. Necesitaba del amor de ella y no sabía por qué. Quería fuertemente estar a su lado, a pesar de que apenas la conocía unas semanas. Ese día Manuel se despidió de su pequeña y viéndola por última vez, la dejó ir y sí, la abandonó. La vida de Manuel parecía tomar un rumbo con el tiempo, pero había resultado que la nueva mujer con la que se había ido tenía 2 hijos. Ella se había separado de su marido y ahora Manuel vivía con ellos. Qué irónica la vida, pues él había decidido no llevar a su pequeña con él por no poder criarla, pero ahora iría a trabajar duro para mantener a su nueva familia. Manuel, bajo la presión y al tapar su pasado, decidió trabajar como estibador en un mercado de abastecimiento de frutas y verduras. Allí pasó casi toda su vida. En ocasiones recordaba su vida pasada mientras se quedaba mirando a la gente ir y venir en el mercado central de la ciudad. Al pararse en medio de la calle, se podía ver los barrios altos, barrios que habían recibido ese nombre pues quedaban en una loma alta. Desde allí, cuando Manuel iba a echar el agua sucia al desagüe de la calle, observaba hacia ese lugar y por momentos parecía tener nostalgia por la hija que allí había abandonado.
Pero la vida le tendría preparado una estocada final. A sus 49 años cayó gravemente enfermo. Ya no podía trabajar. La mujer y sus hijos que había criado simplemente se desaparecieron de él. Era contraproducente ahora todo. Él había trabajado para mantener una familia que no era suya. La mujer le dio migajas de amor y con eso él se había contentado. Ninguno de ellos ahora quería ayudarlo. Él mismo se había tenido que poner de pie con el dolor de garganta que tenía. Pensó que era una simple gripe, pero después de unos días con el poco dinero que tenía, llegó al hospital de su barrio y se internó, descubriendo allí que tenía una enfermedad terminal. Manuel ahora estaba sentenciado a morir. Llamaba a quien había sido su mujer y a sus hijastros, a quienes él había dado gran parte de su vida. Pero la mujer solo fue a verlo una vez y después de esto no quiso saber nada más de él. Por el periódico fue publicado como un hombre solitario y desahuciado. Allí pasaba sus últimos días. La enfermedad por su estado de ánimo había avanzado de tal forma que ya no tenía más tiempo. Recordó entonces a su hija, pero a duras penas podía moverse. Su equilibrio no estaba para nada bien. No podía creer que hacía un mes había llegado por sus propios medios y ahora ni mantenerse en pie podía. No había nada más que hacer. La muerte en breve vendría por él. Le fue asignada una hermosa joven enfermera de tan solo 23 años. Anastasia. Se podía leer su nombre en su carnet. Ahora le saludó amablemente mientras leía su diagnóstico. Ahora Anastasia sabía que se encargaría de darle mejor vida al paciente. Sus tratamientos solo estaban limitados a sus síntomas, mas no a sanarse bajo ningún medicamento, lo que ella sabía que era tratamiento paliativo. ¿Qué es lo que más quisiera hacer?, le preguntó ella animada con una sonrisa de oreja a oreja. Quisiera saber dónde está mi hija, respondió Manuel casi balbuceando. Ya no podía hablar más, pero hizo el esfuerzo para contarle algo de su historia. La enfermera amablemente se conmovió y le pidió los datos para buscar a su hija. Al menos sería su último deseo. Manuel, entusiasmado, hacía un esfuerzo para recordar todo. Así la joven salió de su turno en busca de la hija de aquel hombre moribundo. Por 2 meses la buscó, le dio lo mejor de ella. Con las pocas pistas que éste le había dado, llegó al barrio que le era familiar. Y sí, era el barrio donde ella misma vivía. Las pistas le condujeron a la casa contigua a la de ella. La casa que desde niña ella había sabido que había vivido un hombre. Preguntó a su madre y ella entonces le revelaría una cruda verdad. Al volver al hospital, no lo podía creer. En aquel cuarto Manuel soltaba su último aliento. En aquella fría habitación entró Anastasia y ante el silencio y conteniendo las lágrimas se le escuchó decir: ¿Por qué me abandonaste? Yo soy tu hija, esperé por ti toda mi vida y ahora te vas. Manuel movió los ojos y entonces pidió perdón. Lo siento mucho, me tengo que ir, dijo él, y después de luchar por respirar, se fue de esta vida. Allí se quedó la muchacha abrazando a quien había cuidado por más de 2 meses y a quien también había intentado ayudar a buscar a su propia hija, sin saber que ese hombre había sido su padre. Qué triste historia, mis queridas amigas y amigos. Por esa razón, siempre debemos ir con cuidado por la vida, tomando buenas decisiones. Recuerden que lo que hagamos hoy con nuestros hijos, el ejemplo que le demos hoy determinará el futuro no solo de ellos, sino de toda una generación venidera. Soy tu amigo Carlos Matthews, trayéndote como siempre historias para reflexionar y generar un cambio en nuestras vidas. Si captaste el corazón de la historia, no olvides dejarme tu comentario. También no olvides suscribirte, compartir el video, activar la campanita de notificaciones y seleccionar todas. Conmigo será hasta una próxima historia encriptada.